Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Ocupen sus escaños, por favor. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pregunta del diputado don Pablo Hispán Iglesias de Usel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Álvarez, su puesta de largo como ministro fue en la toma de posesión del señor Castillo, ante el cual no escatimó reverencias a pesar de los insultos que dirigió a España y al rey. Todo su Gobierno recibió con entusiasmo a quien no ha sido más que un golpista de izquierdas. Después de una semana con Perú colapsado, ¿no tiene nada que decir? Hoy el Parlamento Europeo vive el mayor escándalo en décadas. Sus declaraciones públicas sobre Qatar no son muy diferentes a las de la eurodiputada socialista Kaili. Viajes, fotos y halagos a Qatar semejantes a los de su delincuente compañera socialista. ¿Va a proponer a Bélgica que cambie su legislación por la vía de urgencia para exculparla como hacen en España con sus socios y compañeros malversadores? Si su respeto a esta Cámara fuera al menos el del caballo de Pavía, comparecería para explicar sus raciones y su viaje a Qatar, en el que se ofreció para inversiones de su fondo soberano y dar un salto cualitativo a la relación. ¿No tiene nada que decir? Usted, desde febrero, no ha comparecido en comisión para explicar su política respecto a Ucrania, la guerra más importante en Europa desde 1945, por lo que pedirle transparencia con Qatar es como pedir honradez al lazarillo. Silencio, por favor. Y es que han tomado al Estado como botín. Así entienden la política y así han ocupado las instituciones. Por eso la Secretaría de Estado de Cooperación se va con los fondos de ayuda al desarrollo a Latinoamérica a hacer mítines socialistas y pedir el voto para Sánchez. ¿No es eso malversación? Y no se pongan nerviosos, que la malversación para ustedes es más un mérito que un delito. Basta escuchar los halagos de la señora Yolanda Díaz y de la señora Belarra Cristina Kirchner después de haber sido condenada por robar más de 500 millones de dólares. En eso sí que se ponen de acuerdo. ¿Le parece aceptable convertir como referente moral de su Gobierno a la señora Kirchner? ¿Cree que el Gobierno de España debe también cuestionar a la justicia argentina? ¿Considera que Argentina debe indultar a la señora Kirchner y reformar su Código Penal por la vía de urgencia para liberarla de cualquier delito, como hacen en España con sus socios? ¿No tiene nada que decir? Señor Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muchas gracias, presidenta. Esta pregunta, señoría, demuestra que su grupo no tiene nada que decir en política exterior, que les recuerdo que es la política de Estado por excelencia, ni en política internacional. Pero es más grave aún, demuestra que ustedes se están deslizando por el populismo en política internacional y que están abrazando abiertamente los bulos y las patrañas de la extrema derecha. Mire, yo leía y releía su pregunta y, permítame, señoría, yo pensaba que era un poco una broma, porque usted me estaba preguntando por un hecho que no se ha producido. No sé muy bien cómo quería usted que le contestara, pero sobre el presidente Castillo, porque muy grave, se lo he leído al presidente de su partido, al señor Feijóo, en una entrevista el domingo, diciendo que ministros del Gobierno habían apoyado el autogolpe. Pero es que decía eso, como lo ha dicho usted hoy, 14 horas después de que este Gobierno emitiera un comunicado condenando el autogolpe y en apoyo de la Constitución y la democracia peruana. Señor Hispán. Muchas gracias, señora presidenta. Hablar de populistas a un Gobierno que no ha dejado tiranía por apoyar desde Venezuela a Irán es mucha jeta, es mucha jeta. Mira, como no acostumbra a venir a esta Cámara, no entiende el funcionamiento de nuestra democracia parlamentaria. Le he preguntado por el intento de golpe de Castillo, por las relaciones con Qatar, por Ucrania, por el apoyo a una condenada por corrupción por parte del Gobierno y por mítines socialistas de su secretaria de Estado con fondos públicos. Pedirle que conteste y esté a la altura es imposible, pero si usted no cumple con su obligación. Muchas gracias, señor Hispán. Señor ministro. Señoría,
El problema del Partido Popular es que es evidente, y esta pregunta es la prueba palpable. Ustedes no tienen nada que decir en la política de Estado por excelencia de este país. Mire, el comunicado del Gobierno es público y se emitió 2 horas después del autogolpe, pero usted hoy, muy grave, pero aún más grave, el señor Feijóo en una entrevista en un medio el domingo seguía insistiendo como si aquí no hubiera comunicado. Yo solo he hecho un viaje a Qatar para rescatar y exfiltrar a nuestros colaboradores afganos. No sé de qué viaje me está usted hablando. Pero el problema es que ustedes tienen una agenda ideológica en política exterior, como todos los populistas, esparciendo bulos y patrañas. Tienen una agenda ideológica porque solo se acercan a gobiernos de América Latina cuando son de su signo político, a diferencia de este Gobierno, que se lleva extraordinariamente con un Gobierno como el de Ecuador y con los nuevos liderazgos progresistas. Por cierto, desde esa tribuna, señoría, desde esa tribuna, uno de esos diputados acusaba a 7 líderes de América Latina democráticamente elegidos de ser radicales, el 75% de la población de América Latina. Usted mismo, señoría, nos acusaba de blanquear a Vladimir Putin por reunirnos con el secretario general adjunto de Naciones Unidas, que sí, es ruso. Ustedes decían que dábamos 130 millones a Bill Gates cuando nos damos al Fondo contra el SIDA y la malaria. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta del diputado don